Primer libro de Samuel, capítulo 11. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes esta mañana en tu palabra, que nos hagas saber el nuevo tiempo en el que nos estás trayendo, Señor. Que impartas, Señor, sobre nosotros una fe de conquista grande, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Dice: después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campamento tras los bueyes, dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y contó Besed, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hijos de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Di conmigo: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 campamentos, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 en ellos juntos. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿A cuánto les gustaría esta noticia? Mañana a esta hora seréis librados. El Dios del cielo, dice el profeta Ezequiel, que está buscando personas que hagan vallado. Di conmigo: vallado. Cuando la nación se está perdiendo, cuando vemos injusticias, cuando vemos inmoralidades y frente a nosotros hay dificultades, el profeta Ezequiel dice que Dios buscó entre los hombres alguien que hiciera vallado. Vallado es un muro de división, es un cerco de protección. Y dice que Dios no lo halló en la tierra. Hemos hablado durante el último tiempo acerca de comunión. La oración tiene una característica especial de comunión, de compañerismo con Dios, donde abres tu corazón, lo derramas delante de Él, donde Él abre el suyo y te cuenta sus secretos, por lo que Él nos llama sus amigos. Es un tiempo de intimidad precioso e insuperable, incomparable con cualquier otra cosa.
Pero la oración debe tener un ingrediente en ocasiones, un ingrediente especial que se llama la oración intercesora. Dilo, oración intercesora. La oración intercesora es esto que la Biblia llama vallado, que te pones delante de Dios en favor de alguien, en favor del pueblo, en favor o en contra de una dificultad, en contra de una adversidad. Tú te pones delante de Dios para que las cosas cambien. Esa oración, mis hermanos, es una de las oraciones más poderosas que los creyentes tenemos disponibles para cambiar nuestras circunstancias. Lo que aparece en esta escritura, lo que le sucedió a Israel, a los de Jabes de Galaad, me muestra un hombre que sabe hacer vallado. Estoy hablando de Saúl, primer rey de Israel. Los amonitas habían venido y habían sitiado la ciudad de Jabes de Galaad y los habían intimidado. Israel no era más fuerte que los amonitas. Los amonitas intimidaban al pueblo, pero especialmente a estos de Jabes. Así que los de Jabes y dijeron: no nos mates, perdónanos la vida. Nosotros desde hoy, si lo aceptas, le dicen al rey de los amonitas, nosotros seremos sus siervos, nos convertiremos en sus esclavos. Pero este rey amonita era un malvado y dijo: no solamente van a ser mis esclavos, yo voy a perdonarles la vida si a cada uno de ustedes le toco el ojo derecho, porque quiero poner una afrenta en Israel, quiero humillar a los israelitas, quiero hacerlos sentir humillados al pueblo de Dios. El resultado fue que el pueblo se puso a llorar. El pueblo estaba llorando, lleno de angustia y de miedo, y corría la noticia de ciudad en ciudad. No solo Jabes de Galaad lloraba, sino que la nación entera, cuando recibía de los mensajeros las noticias, lloraba. Y Saúl venía hacia el pueblo cuando vio que estaba llorando y dijo: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron los amonitas: van a quitar el ojo derecho a los de Jabes y va a ser una afrenta para todo Israel. Por eso el pueblo llora. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo aparece, todo es victoria. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, y cuando vino se llenó de ira. Alguien piensa que la ira es pecado. Yo quiero decir, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Hay una ira que se llama la ira santa. Cuando te llenas de celo, cuando ves la adversidad y el diablo que humilla al pueblo de Dios, y viene sobre ti esa ira y dices: ¿quién es este amonita? ¿O quién es este incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? Cuando te llenas de esa es la ira de Dios. Prepárate, porque Dios va a usar eso para derrotar tu adversario. ¡Aleluya! Y este hombre tomó esos bueyes que traía por el Espíritu Santo, los destrozó, los deshizo pedazos y los puso en manos de mensajeros y dijo: vayan por todo Israel y díganle: así le vamos a hacer a los bueyes de aquellos que no salgan a la batalla. Y cambió el corazón del pueblo de lágrimas a una condición de valentía. Eso se llama renovar el pensamiento. Dile a alguien: renovar el pensamiento. Fueron a la batalla y ustedes conocieron el final. No quedaron ni siquiera dos de los enemigos juntos. Dios les dio la victoria total a Israel. Aleluya, aleluya. Eso, hermanos, esto es un ejemplo de estar en la brecha. Los hombres de Dios están en la brecha. David lo estuvo. Cuando vio a Israel humillado por 40 días por un hombre llamado Goliat, se llenó de ira y se puso en la brecha y trajo libertad al pueblo. Este es un tiempo donde Dios vuelve a mirar sobre la iglesia y ve las injusticias que te hacen, y ve las injusticias que se hace a la iglesia,
y cómo el diablo quiere poner afrenta en tu familia, que son familia de creyentes. Pone una humillación donde todos sentimos vergüenza, donde nos vemos impotentes, como que no podemos superar esta etapa, y por un momento le decimos al mundo con nuestro rostro que el diablo fue más poderoso, que recibimos una humillación y nos toca soportar esa humillación, y no podemos expresar toda nuestra alegría porque hemos sido humillados por ese amonita. Pero Dios está esperando que alguien se levante y haga vallado, porque Dios quiere obrar. El que quiere obrar es Dios. Si ustedes miran, no fue Saúl el que quería obrar, fue el Espíritu de Dios. Él solo busca a alguien. Donde hay alguien, porque yo quiero entrar en ese alguien y quiero liberar mi pueblo y quiero hacerlos libres. Quiero humillar todo amonita, porque nadie toca la niña de mis ojos. Ese es el pueblo mío. Aleluya, aleluya. Siempre como creyente te vas a encontrar con que el diablo quiere hacerte una afrenta, no solo a ti, sino a todos los creyentes. Pero Dios está esperando que tú seas uno que se pone en la brecha. Cuando nos convertimos con Patti, mi familia por más de 10 años había sido creyente. Pero yo veía que mi papá estaba su corazón cerrado para Dios, para Cristo, para la iglesia, y algunos de mis hermanos. Y los que eran creyentes, era como una humillación. En la familia se hacía, somos una familia de 11 hermanos. Y ya pueden imaginarse, casados y con hijos, eso era muy grande. Y cuando habían reuniones era como una fiesta. Y estaban allá los que estaban en el licor y chistes de doble sentido y el menosprecio hacia las cosas espirituales, y los creyentes en un rincón con una afrenta, humillados. No podían hacer nada ni decir nada. Patti y yo vimos esto está mal. Dios quería hacer un cambio. Y empezamos a orar esa noche. Yo recuerdo cuando oramos y el Espíritu Santo le dijo a Patti: si ustedes oran por su papá, yo lo voy a hacer reverdecer. Yo lo voy a hacer reverdecer. E hicimos vallado, no queríamos esa humillación. Eso fue lo que encontramos en la familia cuando recién nos convertimos. E hicimos vallado y comenzamos a orar. 3 años después, cuando el Señor nos llamó al ministerio, en el segundo bautismo que hizo esta iglesia, que era como de 40 personas la iglesia, Él se bautizó. Yo decía, mis hermanos tienen ya como 14 años de creyentes, pero Dios permitió que Patti y yo lo bautizáramos. Y no solo lo bautizáramos por haber hecho vallado por Él, Él ahora por 14 años ha hecho vallado por nosotros. Es un creyente lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio. Y ahora, cuando reunimos la familia, ya no son los creyentes en un rincón. Los creyentes somos todos. Ahora todos son creyentes. En la familia se habla de Dios, se proclama su gloria. Quitamos la afrenta que Satanás había puesto, y ahora el rey de mi familia es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Ese día me di cuenta que Dios quiere quitar esa afrenta de nuestras casas. Dios quiere hacerlo. De nuestra iglesia, del pueblo de Dios. Catherine Kuhlman en sus días veía cómo en la Biblia Dios hacía milagros, pero en la realidad no se veían, y los creía con toda su alma. Y entonces se fue a buscar cómo era el ministerio de milagros. Se encontró con cosas tan terribles que eran una vergüenza y manipulación en una de las carpas que hacían campañas en Eric. Y ella se fue llorando y decía: ¿dónde han puesto a mi Señor? ¿Dónde está? Si se lo han robado, quiero que me lo devuelvan. Y no sabía que esa oración intercesora hizo que un par de semanas después la unción del Espíritu Santo viniera sobre ella y se convirtiera en una líder espiritual en el ministerio de la sanidad. Nosotros nos convertimos en la respuesta.
El hermano Lindsay Christie, un misionero que vino a Colombia, vino porque le llegó a su mano un brochure contando acerca de el campo misionero que era Colombia, como una tierra difícil para conquistar, como una tierra enemiga del Evangelio de Jesucristo. Y el testimonio era un hombre en Santander, en un pueblo, se convirtió a Cristo y el pueblo se burlaba de él y le prohibieron la religión tradicional, y los hombres le prohibieron orar a Dios, pero él en su casa se reunía con sus hijitos y les enseñaba la palabra de Dios, y fue sorprendido por los hombres porque él estaba orando y leyendo la Biblia. Así que lo sacaron, lo golpearon y lo enterraron vivo con la cabeza por fuera, y le decían: reniega ahora de tu fe, renuncia a tu fe en Jesucristo o te vamos a matar. Y él dijo delante de sus niños y su esposa: nunca negaré a mi Cristo. Y lo cogieron a patadas su cabeza hasta que la arrancaron. Cuando vio esto el hermano Lisi, el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a clamar, y Dios le dijo: ve a Colombia. Y vino como misionero, fundó el periódico Desafío y trabajó por 30 años en este país hasta que Cristo se lo llevó en este país. Gente como él fue la que vino a este país creyendo que necesitamos alguien que se ponga en el vallado, que se haga vallado para que Colombia cambie. Cuando vinimos al ministerio, apasionados por Cristo, nos encontramos con las reuniones pastorales. Eran lo más aburrido. 20 pastores sentados en una mesa con la Biblia abierta, hablaban y decían: yo creo que aquí dice en, porque si dijera in o dijera o dijera la, significaría esto o aquello, y cada uno daba su opinión del versículo, y no había poder, no había intercesión, no había avivamiento. Y nosotros nos llenamos de algo en nuestro espíritu y comenzamos a clamar avivamiento, y no sabíamos que el clamor nuestro por un avivamiento nos convertía a nosotros en avivadores. Vimos a la televisión. Los cristianos no pueden tener televisión, los brujos sí pueden tener televisión, pero los cristianos, ¿qué tal? ¿Se imaginan hablar de Dios en la televisión colombiana? ¡Qué cosa tan horrible! No pueden estar. Nos llenamos de celo y comenzamos a clamar, y tuvimos la primera estación de televisión cristiana en Colombia. Tuvimos programa nacional de televisión, programa internacional de televisión. Ahora ya hay muchos canales cristianos. Teníamos que ponernos en medio a ser vallado por Colombia, y hoy Colombia es número 1 en el avivamiento en toda la tierra. ¿Están entendiendo? El reino de los cielos sufre violencia, dijo el Señor Jesucristo, y los violentos lo arrebatan. La gente en la Biblia que hizo vallado se convirtió en respuesta. Nehemías, cuando supo que la ciudad estaba quemada y los muros destruidos, comenzó a llorar y a ayunar. Y el rey lo vio pálido, era un copero. Y el rey le dijo: ¿por qué estás así? Dijo: porque mi ciudad está destruida. Y lo envió el rey a restaurarla. Un copero que se puso en la brecha se convirtió en el gran restaurador de Israel. Los hombres en la Biblia, los hombres en la historia, Lutero se encontró era apasionado por Dios. Él quería todo lo de Dios, pero se encontró con una iglesia corrupta, llena de engaño, de estafa, todo contrario a la Escritura. Y él tuvo que ir a Dios y ponerse en medio y hacer vallado, y se convirtió en un gran hombre de Dios que cambió la historia. Fue llamado protestante porque protestó contra la maldad de la iglesia, pero nosotros lo llamamos un gran reformador. Gracias a Dios, como hombres como ellos, hoy la iglesia en las naciones tiene la Biblia en sus manos, esa Biblia que ustedes tienen en sus manos. Gracias a Dios, porque hombres como ellos se
hicieron vallado, la tradujeron para que tú y yo pudiéramos entenderla del original del hebreo y del griego y tener con nosotros la palabra de vida, la palabra que nos transforma. Aleluya, aleluya. Charles Finney, ese gran avivador en Nueva York, tenía un intercesor que llamaban el Padre Nash. Cuando entraban a una ciudad, estaba la nube de oposición. Los miraban con odio, querían matarlos. Y se iban, y en un día o una noche entera de oración intercesora, y al día siguiente esa gente comenzaba a llorar y no tenían paz hasta que no se reconciliaran. Antes eran unas fieras, al día siguiente unos corderitos. Eso es el poder de la oración intercesora. Tenemos a nuestro favor esto. Este gran conocido John Knox, al que Dios le entregó Escocia, la Biblia dice, la historia dice que sus oraciones aterrorizaban a los tiranos. Cuando este hombre comenzaba a orar, los tiranos comenzaban a temblar. Este es un tiempo diferente. Mis hermanos, este no es el siglo XX. No estamos en 1998-99. Estamos en el tercer milenio, el tercer día. En el primero y en el segundo la iglesia muchas veces tuvo que pasar la afrenta, pero en este tercer milenio, nunca jamás seremos avergonzados. Dios va a pelear por nosotros, Dios va a defender nuestra causa, Dios va a confundir nuestros enemigos. La iglesia entra en el tercer día, tiempo de gloria, tiempo de poder, tiempo de bendición. Este es el tiempo donde dice: mañana seréis librados al calentar el día. Aleluya. Saben, hermanos, este es el tiempo donde la gente va a tener miedo de nuestras oraciones. ¿Alguna vez ha pensado que eso va a pasar? Ya no tienes que pensarlo, lo vas a vivir. Vino una mujer al campo misionero y le dijo al misionero: dígale por favor a Niambo que no ore más por mí. Y le dijo: ¿y por qué no quiere que ore más por ti? Dijo: porque él vino hace 2 semanas a mi casa y me vio adorando mis ídolos y me dijo: voy a orar por ti y por tu familia para que seas salva. ¿Y sabe qué ha pasado? Mi hijo ya se convirtió, todas mis hijas se convirtieron, y entonces pronto yo me voy a convertir. ¿Y qué voy a hacer con mis ídolos? Diga que no siga orando por mí. Yo les digo, van a decir: por favor no oren más, porque el Dios del cielo está trastornando toda mi maldad. Dios está oyendo la oración de su pueblo. Aleluya, aleluya. Nuestras oraciones van a cambiar decretos, van a cambiar las leyes. Las leyes colombianas no permitían televisión cristiana, pero la oración de la iglesia hizo que hubiera una ley a nuestro favor. En 1851 Turquía tenía un sultán que era Mohamed, que era ateo, e hizo un edicto en contra de los cristianos y dijo: saquen de Turquía a todo misionero. Y esa noche 2 jóvenes, la oración intercesora no es de años, es de horas y pocos días, pero produce cambios gigantescos. Toda la noche oraron esos 2 misioneros, porque acababan de llegar a Turquía con el sueño de hacer un colegio cristiano en Turquía. Y dicen: ¿cómo es que acabamos de llegar y nos toca devolvernos humillados? ¡No! ¡No! Y comenzaron a orar. Al amanecer, el rey estaba muerto y el edicto estaba derrocado. Ya no había edicto. Ya ellos pudieron tener el colegio en Turquía. Nuestras oraciones intercesoras tienen poder. ¡Tienen poder! ¿Saben que hubo una mujer llamada Louise Redén? Y esta es una oración que para mí representa lo que había antes, porque ahora va a subir a niveles superiores. Esta mujer, su esposo se le enfermó. Sus 7 hijos estaban muriendo de hambre.
Y hay un momento en que ella ya no soportó la situación y entró en lo que se llama la oración intercesora. Y comenzó ese clamor. Y guiada por el Señor salió de su casa a la tienda, al supermercado del barrio. Y vino al dueño y le dijo: necesito que me dé esta lista de alimentos y yo se la pago después. Mi esposo y mis hijos, mi esposo está enfermo y mis hijos tienen hambre. Necesito que me dé esto y se lo pago después. El hombre, un impío déspota, y la sacó de la tienda. Esto no es un lugar de misericordia. Pero un cliente dijo: dele lo que ella necesita y yo se lo pago. Fue el principio de la respuesta. Pero el hombre era un malvado y dijo: ponga la lista en la balanza y lo que pese esa balanza yo se lo doy en los productos que necesita, burlándose de ella. Pero Luis tomó la lista, le dio la vuelta y escribió algo y la puso en la balanza y agachó, cerró sus ojos y comenzó a orar. Y esa balanza, y el dueño abrió sus ojos, no podía creerlo, y comenzó a traer todo lo de la lista y la balanza seguía así. Cuando acabó lo empacó, se lo entregó, ella dijo gracias y se fue. El cliente dijo: esa cuenta vale cada peso, y lo pagó. Y cuando el tendero dio la vuelta a la lista, detrás ella había escrito: Señor, pongo en tus manos todas mis necesidades. Ese es el Dios del cielo. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Pero les digo, Él no va a traer solamente el pan de hoy como el maná, sino que te va a introducir en tiempos de sobreabundancia que tú ni tu familia han visto. Nunca hemos oído casas llenas de todo bien, como dice la palabra, vendrán para los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén, amén, 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 amén! Si alguno hoy está cansado de que el diablo lo humille, tiene el niño que se está con una enfermedad grave y va de médico en médico, de hospital en hospital, y es la afrenta para la familia sentirse derrotado, como que Dios no está contigo. Yo te digo, ponte en medio y haz un vallado, porque Dios te va a responder. Estás cansado de ver cómo tu familia te pisotea por tu fe, ponte en medio y haz vallado, porque toda ella vendrá a los pies de Cristo. Estás cansado de la miseria y de las luchas para conseguir las cosas, ponte en medio, enójate con el diablo, porque Dios quiere a alguien. Dios está buscando en esta iglesia a alguien. Dios busca en tu familia quién va a ser vallado por esa familia. Dios busca en tu ciudad quién hará vallado por la ciudad. ¿Estás cansado de esto? Te digo las palabras de Jesús: mis siervos que claman a mí día y noche, pronto les haré justicia. ¿Acaso les hará justicia el Señor? Él le digo: de cierto os digo, pronto les haré justicia. Dios está pronto para hacernos justicia. ¿Estás cansado? Ven acá y díselo al Señor: voy a ser vallado, voy a ser vallado hoy. Aleluya, aleluya. Ven acá, corre hasta este lugar. Dele ese aplauso al Señor. Corran acá, corran acá. Vamos a ser vallado. Esta semana quiero que ustedes hagan vallado. Esta semana quiero que clamen. No se rindan, porque la otra semana ustedes se reirán y sus enemigos no estarán ni siquiera dos juntos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a llamar esta semana la semana del vallado. Quiero que todo en el canal de televisión y en Aviva Radio y en consejería, en todo, estemos hablando de la semana del vallado. La semana del vallado. Hoy estamos bajo la humillación. En 8 días estará nuestro enemigo bajo nuestros pies. ¡Aleluya!